nuestro tema de Marcos tras las huellas del maestro, y el sermón de hoy se llama La piedra angular, y vamos a entender un poquito más de qué se trata eso. La semana pasada estudiamos un pasaje de Marcos donde la autoridad de Jesús es cuestionada. ¿Recuerdan los que estuvieron? La autoridad de Jesús fue cuestionada. Los fariseos preguntaron: bueno, dinos con qué autoridad haces esto, y concretamente con qué autoridad expulsas a los vendedores de palomas y a los cambistas en el templo. ¿Con qué autoridad haces eso? Eso fue la semana pasada, y hablamos de ese cuestionamiento de la autoridad, de las fuentes de autoridad, y hablamos de que nuestra fuente de autoridad, concretamente hablando como cristianos, es la Biblia, es la palabra de Dios. No hay otra fuente de autoridad. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es un pasaje que sigue a esta situación de la que hablamos la semana pasada. Vamos a Marcos 12. Marcos 12. Versículo 1. El pasaje de la semana pasada terminaba: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Un versículo arriba. En el capítulo 12, en el versículo 1, Marcos dice: entonces. Ese entonces nos dice algo muy importante. Ese entonces significa inmediatamente. De hecho, Marcos, para los que es una forma de un recorderis que hago aquí, Marcos es el evangelio de la acción. ¿Sí? Siempre vas a encontrar esa palabra entonces, inmediatamente, luego. Es el evangelio de la acción. ¿Por qué? Porque a Marcos le interesaba mucho lo que hizo Jesús. De hecho, no vas a encontrar mucha enseñanza en el evangelio de Marcos. O sea, enseñanzas de parte de Jesús, no hay muchas. Quienes, por ejemplo, más concentran enseñanza de Jesús es Juan, Mateo con el Sermón del Monte, Lucas, pero cada uno tiene un enfoque diferente. En este caso, Marcos, de hecho, es el evangelio más corto, tiene 16 capítulos, y es el evangelio más antiguo. Primero fue escrito Marcos que todos los demás. De hecho, Marcos es la fuente para los otros dos, concretamente los sinópticos, Lucas y Mateo. ¿Listo? Hay una breve historia chiquitica. Entonces dice Marcos: entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Esa palabra entonces nos indica una continuidad del tema anterior. Jesús va a argumentar su autoridad. La argumenta, pero no lo hace como los fariseos esperan que lo haga. Lo hace con una parábola. Vamos a leer versículo 1. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esa escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y esto es obra del Señor y nos deja maravillados.
cayendo en la cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Cuando tú lees ese pasaje, evidentemente te das cuenta que Jesús se aplica ese pasaje a él mismo. Es sencillo. No tienes que ser un teólogo para entender que Jesús se aplica ese pasaje a él mismo. Pero hay unos detalles interesantes aquí que es importante entender. Recordemos, y lo tengo que repetir una y mil veces, es importante el contexto. Así es. Y vamos siempre a estudiar el contexto histórico, cultural y literario de un pasaje del que vamos a estudiar. Eso puede sonar un poquito como a clase, pero a mí lo que me interesa es predicar el mensaje tal cual como lo escucharon quienes lo escucharon por primera vez. La Biblia nunca puede significar lo que nunca significó para quienes lo escucharon por primera vez. Así que tenemos que tener eso siempre en mente. A veces pensamos que la Biblia se escribió en español colombiano y paisa más concretamente, ¿cierto? Y pensamos que eso fue escrito para la iglesia aquí en Medellín, pero no. Eso se escribió para otras personas hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Con una causa particular, con un motivo particular, lo cual no quiere decir que eso no tiene relevancia para nosotros. Por supuesto que la tiene, porque la Biblia tiene relevancia eterna. Pero tenemos que considerar esos contextos, porque si no vamos a poner en la Biblia palabras que nunca quiso decir o aplicarla a contextos que nunca quiso aplicarla. De hecho, cuando nosotros hablamos de la iglesia o del templo, cuando leemos la Biblia y leemos y la iglesia estaba reunida, inmediatamente nos imaginamos ¿qué? San Diego, ¿cierto? La iglesia estaba reunida en un salón como San Diego con videobeam, 2 banderas. ¿Se imagina eso? Pero no era así. La iglesia en sus inicios era judía, así que mucha de la celebración era judía. Habían judíos con túnicas largas, con velos. Las mujeres, había una forma de celebración muy diferente a la que tenemos hoy en día. Entonces tenemos siempre que remontarnos a esos contextos para dar una interpretación correcta de un pasaje y para que la aplicación que le vamos a hacer hoy en día sea correcta, ¿de acuerdo? Por eso yo siempre voy a insistir en eso, porque si sacamos una escritura de su contexto, vamos a tener un pretexto para decir cualquier cosa. ¿Sí me hago entender? Y hay mucho de eso hoy en día. No podemos sacar la Biblia de su contexto. Entonces, en el caso de las parábolas, no se puede o no se debe entender una parábola como si fuera una alegoría, buscándole el sentido a cada detalle. Por ejemplo, en el caso de las parábolas no es así. Originalmente las parábolas de Jesús no eran para ser leídas, sino habladas. Y su significado era el que aparecía evidente cuando se oía por primera vez. Voy a hacer algo como para que lo podamos entender. La parábola en esa época era como un chiste. ¿Sí? A usted le cuentan un chiste, pero no se lo explican. Se asume que cuando le cuentan el chiste usted lo va a entender, ¿cierto? Hay algunos que toca explicarles el chiste. No se ríen, quedan como... Se ríen a la media hora. Y se van pensando, ¿no? Se van pensando. Y luego tenemos... ¿Qué hombre? Claro, porque... Entonces, la parábola era así. La parábola era como un chiste. No era que era un chiste, sino que se asumía que cuando se escuchaba la parábola, se entendía. De hecho, Jesús, al final, en el versículo 12 dice, cayendo en la cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, la entendieron. Pero después de 2000 años a nosotros nos toca explicarla.
¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque no somos judíos, no somos fariseos, no somos saduceos. Tenemos que tratar, no somos maestros de la ley, entonces tenemos que entender lo que ellos entendieron. Pero a nosotros nos toca tomar cada detalle y tratar de entender qué significaba eso. Si nosotros suprimimos eso, vamos a decir cualquier barbaridad. ¿Sí me hago entender? Entonces todos esos elementos son importantes a la hora de entender una parábola como esta. Pero hasta cierto punto esta parábola es una excepción. Es una especie de ejemplar literario híbrido, un cruce entre alegoría y parábola. Esa es la característica de esta parábola. No todos los detalles contienen un significado, pero sí más de lo corriente en parábolas. Y esto es debido a que Jesús estaba hablando en imágenes que eran parte integrante del pensamiento y del imaginario judío. Entonces lo primero que vemos en la parábola es el propietario de la viña. Dice, un hombre plantó un viñedo. ¿A quién se está refiriendo Jesús allí? Bueno, el propietario de la viña es Dios. La viña misma es el pueblo de Israel. Esta era una figura que le resultaba a los judíos perfectamente familiar. En el Antiguo Testamento la vemos claramente empleada en Isaías 5, del 1 al 7, la pueden revisar. Un pasaje del que se toman algunos de los detalles y el lenguaje en este pasaje. A esta viña se la equipó con todos los detalles deseables. Tenía una pared que marcaba sus límites, que les impedía el paso a los ladrones y la defendía de los asaltos de los jabalíes. Tenía un lagar. En algunas viñas había lagares en los que se pisaba la uva. Son una especie de, como de caneco, muy bien, de canecas grandes, ¿verdad? En los que se pisaba la uva. Esto lo van a entender bachilleres acá. Por debajo del lagar estaba la tinaja donde iba a parar el zumo extraído. ¿Se han visto ese proceso? Sí. Ok, por eso es que yo no tomo vino. Había una torre en la que se guardaba el vino. Los labradores tenían su refugio y se vigilaba desde allí para que no entraran ladrones en el tiempo de la cosecha. Los labradores representaban a los gobernantes de Israel a lo largo de toda la historia de la nación. Los siervos a quienes el propietario enviaba representaban a los profetas. Siervo o esclavo del Señor era un título muy conocido. Así se llamaba, por ejemplo, a Moisés, a David. Este título aparece con frecuencia en los libros de los profetas. Amós, Jeremías, Zacarías, Nahum, Ezequiel, fueron profetas. El Hijo amado es Jesús mismo. Ahora, en aquel momento la audiencia habría hecho estas identificaciones porque los pensamientos y las imágenes les eran totalmente familiares. La historia misma era lo que bien podría suceder en Palestina en tiempos de Jesús. El país tenía mucha inquietud laboral y muchos propietarios estaban ausentes de sus fincas. El propietario de la viña podía ser un judío que hubiera encontrado una tierra más cómoda y segura que Palestina, o un romano que considerara la viña una buena inversión para su dinero. Si el propietario cumplía la ley, la primera vez que se recolectara la cosecha sería 5 años después de plantar la viña. Eso está en Levítico 19, 23 al 25. En tal caso, la renta se pagaba en especie. Podía ser un porcentaje concertado de la cosecha o una cantidad fija, independientemente de lo que se recogiera. La historia no es improbable de ninguna manera, sucedía algunas veces. La parábola está tan llena de verdades que no podemos hacer casi nada más que enumerarlas. Entonces, es interesante porque hay una parte donde dice que él fue a reclamar el fruto de esa viña. ¿Recuerdan lo que estudiamos en alguna oportunidad? La razón por la cual Jesús maldijo la higuera, porque no encontró fruto. Dios siempre va a pedir fruto de su pueblo, de su nación. Él espera eso de nosotros como iglesia, de nosotros como cristianos. Espera fruto. Y no necesariamente
necesariamente significa que traigamos mucha gente a la iglesia, aunque debemos hacerlo. Esa es nuestra labor como cristianos, predicar el evangelio. Pero está hablando concretamente de nuestro carácter como cristianos. Tenemos que crecer, tenemos que dar fruto espiritual. Y específicamente, ese fruto se concentra en nuestro carácter. Un ejemplo clave de eso es Juan 15. Lean Juan 15. Ahí habla del fruto que Dios espera o que Jesús espera de su iglesia. Ahora, hay varias cosas que nos dice la parábola. Lo primero es, nos dice ciertas cosas acerca de Dios. Nos habla de la generosidad de Dios. Es decir, esta viña estaba equipada con todo lo necesario para que el trabajo de los labradores fuera fácil y productivo. Y Dios es generoso en la vida y en el mundo que da a las personas. De hecho, cuando, no sé, en teología se habla de la gracia común de Dios y de la gracia especial de Dios. La gracia común, ¿cuál es? Que Él nos da a todos, malos y buenos, todo lo que necesitamos. Porque Él es bondadoso. No sé si ustedes han visto gente que uno dice, pero este tipo, ¿por qué le daba tan bien en la vida? Si es malo, ¿verdad? Es una persona dura con sus empleados, es falto de compasión. ¿Por qué? Porque aquí hay espacio para todos. Ahora, eso no significa que Dios está de acuerdo con las acciones de algunos. Habla de su generosidad. Mateo 5 habla de que Dios hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. Ahora, no significa que el que tomemos decisiones malas es responsabilidad de Dios. Algunos preguntan, bueno, pero ¿por qué Dios permite tantas cosas? Claro, tiene que permitirlas. Porque nos hizo con libre albedrío. ¿O quién de aquí es un robot? Nadie. Y en la historia de la humanidad nunca Dios hizo robots, hizo personas con capacidad de elegir lo bueno o lo malo. Y el referente moral para eso, ¿quién es? Dios. Es Dios el referente moral para eso. Pero Él es muy generoso. Ahora, ¿cómo respondemos a esa generosidad? Es otro asunto. 2. Nos habla de la confianza de Dios. Este es un concepto interesante. Lo estaba leyendo y era como, bueno, el propietario se marchó y dejó que los labradores llevaran la viña a su manera. William Berkeley dice aquí que Dios confía en nosotros lo suficiente como para darnos libertad para que vivamos la vida como queramos. Como alguien dijo también, lo maravilloso de Dios es que Él nos deje hacer tantas cosas por nosotros mismos. No sé si estoy muy de acuerdo con eso. No creo que esté de acuerdo con que Dios confía en nosotros. Porque no somos personas confiables. Ninguno. Lo que sí sé es que Él confía en su creación, en lo que Él hizo. No que moralmente confíe en nosotros. Confía en lo que Él hizo y confía en que vamos a hacer las cosas bien porque Él nos dictó de qué forma hacer las cosas. Lo determinó claramente. Pero habla de que Dios nos dio la libertad para vivir en este mundo, no haciendo lo que queramos, pero siendo libres para escoger lo bueno o para escoger lo malo. Realmente eso depende de nosotros. Ahora, el que Dios permita que cosas pasen no significa que las promueve. Por ejemplo, Dios permite mucho mal, sí, claro, pero no lo promueve. Te voy a poner un ejemplo. Los que son papás aquí. Mira, la mano, los que son papás. Por ejemplo, ayer mi hija me dijo, papi, quiero ir sola al consumo a comprar algo que necesito. Yo me dio una cosita por dentro, ¿cierto? Yo dije, hija, pero hay que pasar una calle, es peligroso ahí, porque es una doble vía, los buses de roblado pasan como si los estuvieran asustando. Es una cosa horrible. Yo ya le he enseñado a ella, yo le dije, bueno, ya sabes qué hacer, ¿no? Miras a la
hasta el separador y pasas la calle. Yo sí, papi, tranquilo, yo ya sé. ¿Cierto? Entonces le di permiso, ¿verdad? Le di permiso. Ve, hasta cierto grado yo estoy permitiendo que cosas malas pasen ahí. ¿Sí o no? ¿Pero las estoy promoviendo? No. Absolutamente. Pero estoy permitiendo. Puede pasar algo en el trayecto. Lo más seguro es que sí. Entonces, ¿pero por qué la dejo ir sola? Ahora es mi culpa. Pero yo le entrené, yo le dije qué hacer. Se va por aquí, va a estar separado. Mira que el semáforo está en verde. Pasa, compra lo que tiene que comprar, se devuelve y nos vemos aquí en tanto tiempo. Pero en ese trayecto pueden pasar muchas cosas. Es más, en ese trayecto, no hablo de mi hija, pero hablo de que un hijo puede tomar la decisión, ay, me voy a tomar un cafecito. ¿Cuál cafecito? Y quedarse una hora más, ¿verdad? ¿De quién es la elección? ¿De quién es la elección? De esa persona, del hijo. No es mi elección. Pero hasta cierto punto, yo estoy permitiendo que mucho mal suceda. No significa que yo lo promueva. Simplemente lo permito. Puede pasar. O cuando mandamos a nuestros hijos al colegio, en la ruta. ¿Qué puedes hacer? ¿Y si la ruta se queda sin frenos? ¿Es culpa tuya? No. Pues tú lo mandaste en la ruta. O los chicos que se van solos a su colegio. Yo veo muchos niños por la calle solos a su colegio. Una vez ayudé a pasar a 3 en la calle. Yo dije, bueno, o sea, mucho mal puede suceder. Pero hasta cierto punto el que lo permita no significa que es mi responsabilidad. No. Yo entreno a mis hijos para que sean de cierta manera. Si ellos toman decisiones diferentes, no es mi responsabilidad. Ahora, es mi responsabilidad cuando yo no los entreno, cuando yo no les digo, cuando yo no los guío, cuando yo no les enseño y no los instruyo. Es mi responsabilidad. En el caso de Dios, mira, Dios nos ha dicho de muchas maneras, Hebreos 1, del 1 al 3, qué tipo de persona ser en este mundo. Pero cuando torcemos nuestro camino, le echamos la culpa a Dios. De hecho, eso dice un proverbio: el hombre tuerce su camino y luego le echa la culpa a Dios. Pero si Dios no lo ha dicho, la ignorancia no te excusa. Si tú cometes un delito y llegas ante un juez, es que yo no sabía. Lea. ¿Para qué está la Constitución? Léala. O sea, ¿tú crees que es suficiente razón ante un juez decir, yo no sabía? La ignorancia no te excusa. La ignorancia solamente dice que eres un ignorante. Tenemos las escrituras. ¿Por qué no las leemos? ¿Por qué no vamos a la Biblia? ¿Por qué no conocemos más a Jesús? Ya Dios nos ha dicho de muchas maneras cómo vivir nuestros matrimonios, cómo ser en nuestro carácter. Pero es fácil, cuando torcemos el camino, culpar a Dios. Ah, es que es culpa de la iglesia. Es que a mí no me dijeron. Siempre estamos buscando una excusa. Eso le pasó a Adán y Eva. ¿Cierto? Adán, la mujer que usted me dio por compañera, yo no le estaba pidiendo nada. Usted fue el que yo estaba solo. Usted fue el de la idea de eso. Yo estaba bien. Pero usted dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Usted fue el de esa idea. Eso fue lo que le dijo a Adán. La mujer que me diste por compañera. Y la serpiente, la mujer luego, la serpiente. Fue ella. Luego la serpiente miró para atrás y no tenía a nadie. ¿Cierto? Pero siempre estamos buscando una excusa. ¿Sabes de dónde viene la palabra excusa? De ex causa. Fuera de. Siempre hay una razón fuera de mí mismo que tiene la responsabilidad, pero no yo. Yo no tengo la responsabilidad.
Todo se orquestó en mi contra. El universo se puso en contra mía. Y por eso me está pasando lo que me está pasando. ¿En serio? Deudas, ¿no? Deudas. Pero Dios, ¿por qué me haces esto? Pero es que ¿quién lo mandó que se metiera en deudas? ¿Quién le dijo a usted que le hiciera caso a Falabella y al Éxito y al Consuelo? ¿Quién le dijo? No, Dios. Pero Dios, ¿por qué no se apareció con un ángel para que se atravesara pero ¿por qué tiene que ser Dios? Hoy tenemos más deudas que plata. ¿No se han dado cuenta? Pero ¿por qué el hombre tuerce su camino y luego le echa la culpa a Dios? Así son los trabajos. Mi jefe, llegué tarde porque es que había un taco. La culpa fue el taco. Este trabajo, porque se hace, uy, no, pues que he estado cansado, he tenido mucho trabajo. Porque uno más bien no es honesto y dice, no, es mi culpa, perdón. Soy un irresponsable. Soy un negligente. Soy un falto de carácter. No, me quedó grande levantarme esta mañana. No, pero es que el taco. Es que mi mamá no me llamó. Yo le dije a mi mamá, llámeme a las 5 y no me llamó. Mamá, si vengo, yo le dije, mamá. Y tiene 45 años. Bueno, vayamos a otro asunto más amable. También nos habla de la paciencia de Dios. No una vez o dos, sino muchas veces el dueño les dio a los labradores la oportunidad de pagarle lo que le debían. Los trató con una paciencia que no merecían. Y tú ves eso a lo largo de la historia de Israel. Muchos profetas fueron a anunciarles, a decirles. Aún así eso no se quiere. Nos habla también del triunfo definitivo de la justicia de Dios. Las personas que pueden, que se aprovechen de la paciencia de Dios, pero al final habrá de venir el juicio y la justicia. Dios puede que soporte mucho tiempo la desobediencia y la rebeldía, pero acabará por actuar al fin. El hecho de que Dios no haya derrotado el mal ahorita no significa que nunca lo derrotará. O que nunca va a hacer justicia. Eso es una presunción nuestra. Puedo hacer lo que yo quiera porque eso de Dios, eso es puro carreta. Eso ya descontinuado. Estamos como estamos por eso. Pensamos que nunca va a haber justicia. Más bien, ¿por qué no pensamos en que Dios es compasivo? Y que está esperando que todos se arrepientan. Que Él no quiere que nadie se pierda. Que Él no quiere que nadie tenga una eternidad que no debe tener. ¿Por qué no pensamos más bien en la paciencia de Dios? En que Dios es compasivo y quiere que todos se salven. También esta parábola habla algo acerca de Jesús. Nos dice que Jesús se consideraba a sí mismo no como un siervo, sino como el Hijo. Intencionalmente se separa de la asociación de los profetas que eran siervos, mientras que Él era el Hijo. En Él había hablado Dios su última y definitiva palabra. Esta parábola era un desafío intencionado a las autoridades judías porque contiene la presentación inconfundible de Jesús como Mesías. Recuerden que les dije que se le aplicaba a sí mismo. Nos dice que Jesús sabía que había de morir. La cruz no fue para Él ninguna sorpresa. Sabía que el camino que había escogido no podía conducir a otro final. Con supremo coraje, aunque sabía dónde iba, sin embargo prosiguió adelante. Eso es una lección para nosotros como cristianos. Porque hoy hemos querido eliminar la cruz del cristianismo y queremos reemplazarla por un sofá donde estemos cómodos. El cristianismo de hoy olvidó que necesita morir para vivir. El cristianismo de hoy tiene que ser un cristianismo de la cruz, no de la comodidad. Pero hoy nos viene la idea de que nacimos en este mundo para ser felices, para estar cómodos, para estar tranquilos. Y eso no es verdad. Porque en algún momento vamos a tener situaciones muy duras, muy difíciles. Nacimos en este mundo para ser santos.
¿Sabes por qué lo digo? Porque una persona que es santa o que busca la santidad se preocupa por tener un carácter fuerte. Y cuando vengan las situaciones difíciles de la vida, vas a saber enfrentarlas con santidad. Pero el que no busca transformar su carácter como cristiano, el que está evadiendo todo el tiempo el sufrimiento y las dificultades, a la hora de la prueba, va a ser alguien débil. Va a ser alguien que va a renegar de Dios, como lo hicieron los israelitas cuando estaban atravesando el desierto. ¿Tú sabes por qué Dios hizo pasar a los israelitas por un desierto de 40 años cuando había una vueltica que duraba una semana? Porque eso era fácil, o sea, dar una vuelta y a la semana ya estaban en la tierra prometida. El desierto, full, 40 años. Porque en esa vueltica había un pueblo que Dios sabía que no iban a poder enfrentar. Y que iba a hacer que los judíos perdieran la fe y se devolvieran. No iban a pelear. ¿Qué hizo Dios en 40 años? Transformar el carácter. Porque a Dios le interesa más nuestro carácter que nuestra comodidad o que nuestra felicidad. Pero hoy hay muchos predicadores que están vendiendo, mira, naciste para ser feliz. ¿En serio? ¿En serio? Yo no nací para ser feliz. Yo nací para ser santo. Yo por eso les he hablado de que tiempos difíciles van a venir. ¿Tú crees que esta hermana estaba pensando en que se hizo cristiana para ser feliz? Analiza el contexto. Chennai, India, ser cristiano es un delito. 3 años, dice, a mí lo que me parece, lentamente, pero muy lentamente la persecución fue pasando. Muy lentamente. Pero ¿quién es esta mujer hoy en día? Una mujer, como decimos acá, que no se arruga para nada. Fuerte, firme. ¿No es eso lo que realmente Dios busca de nosotros? ¿No es eso lo que tú buscas de tus hijos? Sí. Si tú a tus hijos le dices a tus hijos a todo que sí, sí, mi amor, sí, mi vida, sí, mi cielo, sí, mi rey. ¿Sabes qué vas a tener? Unos niños y unas personas sin carácter. Si les quitas todo el tiempo los obstáculos, van a ser gente tan débil, tan cobarde, tan miedosa, tan falta de criterio, que cuando sean mayores vas a tener un problema mayor que cuando eran niños. Tú los entrenas para que se defiendan en la vida, porque es que tú no duras toda la vida. Tú no sabes cuánto tiempo vas a durar. Pueden ser 5 años más. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Cómo los estás entrenando? Mira, si nosotros no pensamos en hacer de nuestros hijos gente débil de carácter, ¿por qué si pensamos que Dios tiene que hacerlo con nosotros? Dios no está para consentirnos, aunque nos ama. Dios está para educarnos, para construirnos como personas, para transformar nuestro carácter. Así que a Dios le preocupa más nuestra santidad que nuestra felicidad. También nos dice que Jesús estaba seguro de su triunfo final. Él sabía también que había de ser maltratado y muerto, pero también sabía que aquello no sería el fin y que después del rechazo vendría la gloria. Pero también esta parábola nos habla algo acerca del hombre. Uno, no podía ver nada más que una razón para que los labradores pensaran que podían matar al hijo y entrar en posesión de la viña. Deben de haber pensado que el propietario estaba demasiado lejos para intervenir, o que estaba muerto y por tanto no tenía que tenerle en cuenta. Muchos hay que siguen pensando que pueden actuar contra Dios y salirse con la suya. Pero Dios está totalmente vivo. Muchos tratan de negociar con su propia libertad y con la paciencia de Dios, pero llega el día de rendir cuentas. Si tu jefe te pide cuentas, ¿por qué Dios no?
Y solamente te encargó una empresa, a nosotros nos encargaron la imagen de Dios. 2. Si uno se desmarca de sus privilegios y responsabilidades, pasarán a otra persona. La parábola contenía en germen lo que iba a suceder: el rechazo de los judíos y la transferencia de sus privilegios y responsabilidades a los gentiles. Eso ofendió profundamente a los judíos. La parábola se cierra con una cita del Antiguo Testamento que fue muy querida para la iglesia primitiva, acerca de la piedra que fue rechazada, y procede del Salmo 118, 22. La piedra desechada había llegado a ser la piedra que ensamblaba las esquinas del edificio, la clave del arco, la piedra más importante de todas. Este pasaje fascinaba a los autores cristianos primitivos. Se cita o alude, por ejemplo, en Hechos 4:11. Vamos a Hechos 4:11. Marquen ahí. Hechos 4, versículo 11. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Es decir, la piedra más importante, la piedra fundamental, la piedra del ángulo. Otros pasajes como 1 de Pedro 2, 4 y 7, apúntenlos si quieren. Romanos 9, 32 y Efesios 2, 20. En su origen, aún en el mismo Salmo, se refería al pueblo de Israel. Las grandes naciones que se tenían por los arquitectos de la estructura del mundo habían considerado al pueblo de Israel sin importancia ni honor, pero como lo vio el salmista, la nación que se había considerado que no tenía ninguna importancia llegaría a ser algún día en la economía de Dios la nación más importante del mundo. Los escritores cristianos vieron en el sueño del salmista lo que se cumplió perfectamente en la muerte y resurrección de Jesús. Jesús puede ser para nosotros o piedra de tropiezo o piedra angular. Es decir, puede ser esa piedra más importante mediante la cual se construye todo el edificio de nuestras vidas y de la iglesia. Para muchos Jesús se convirtió en una piedra de tropiezo. Y hablando concretamente de su autoridad, es evidente que esta gran mayoría de personas no quieren para nada someterse a su autoridad. Desde la historia temprana de la iglesia, su propio pueblo lo rechazó y no quiso tener nada que ver con él. En la iglesia temprana ya se cuestionaba si en verdad Jesús había resucitado y se había venido en carne. En la actualidad, la existencia de Jesús, y más que en cualquier otra época, ha sido cuestionada. Otros más atrevidos y menos ortodoxos cuestionan su divinidad, rebanando de raíz su autoridad como Mesías y Salvador. La pregunta aquí sigue vigente: ¿quién es Jesús para ti? ¿Piedra de tropiezo o piedra angular? ¿Es Jesús la piedra que guía toda la construcción de tu cristianismo? ¿Quién es? ¿Quién es la autoridad en tu vida y en la iglesia? Son preguntas que deben cobrar una relevancia muy profunda en nuestro quehacer como cristianos. Jesús se aplicó este pasaje para sí mismo. Él es la piedra angular. Él es la piedra clave de toda la construcción. Les quiero mostrar una imagen como para que entiendan un poquito de qué se trata. Esa no es. Esa es. Esta piedra de arriba, esa piedra roja, es la piedra del arco o la piedra del ángulo. Si esa piedra cae, todo cae. Porque la piedra que guía toda la construcción, la piedra angular, esa piedra es la principal, la que guía toda la construcción del edificio. Esa es la imagen que tenían los judíos en su cabeza, refiriéndose a Israel. Pero luego Jesús se aplica esa escritura a sí mismo. Él es la piedra angular sobre lo que todo lo demás se construye. Sobre él se dirige toda la construcción. Tristemente para muchos hoy es una piedra de tropiezo, no una piedra angular. Para muchos Jesús hoy es simplemente un mito.
Para muchos hoy Jesús es una construcción de la iglesia, pero nada más. Otros han reemplazado a Jesús. Ya Jesús no es, no. Hay otras personas. Y en eso quiero ser muy respetuoso. En una clase que teníamos aquí hace un momento me preguntan, Orlando, pero es que a nosotros nos dicen que nosotros no creemos en la Virgen María. Pero por supuesto que yo creo en la Virgen María. ¿No es que es la mamá de mi Señor? Claro que creo en ella. Yo sé que fue virgen cuando concibió a Jesús. Es más, yo creo que todas las mujeres de Medellín deberían imitarla. Su carácter, el tipo de mujer que fue, se casó virgen. Yo creo que deberíamos todas las mujeres. Se le van las luces. Pues todas las mujeres deberían imitar a María. Pero eso no significa que María es la piedra angular. No es la piedra angular. Cristo es la piedra angular. Los profetas no son la piedra angular. Los pastores no son la piedra angular. Hoy en día hay pastores que han sacado a Cristo y se han puesto ahí. Cristo es la piedra angular. Cristo es la piedra angular de tu cristianismo. La pregunta ¿es así? ¿O quién dirige tu vida? ¿El qué dirán? Miren, yo les digo una cosa. El qué dirán es una cosa que pesa mucho. Se los aseguro. Muchas de las decisiones que ustedes toman o que tomamos, las tomamos pensando en lo que los demás piensan. Créanme, el cómo educamos a nuestros hijos, el cómo gastamos nuestro dinero, el qué celular tenemos. Yo que no me dejo, pero a mí me critican mi mechita. Me entran llamadas y me salen, chévere. Tengo minutos. Hay unos con cipote celular y pagando minutos en un minutero. Yo le vendo uno si quiere. Pero ¿quién dirige realmente tu vida? Y es lo que necesitas preguntarte. ¿El consumismo? ¿El materialismo? ¿Quién? ¿Los vicios? Jesús tiene que ser la piedra angular. Ojo, que no sea piedra de tropiezo, que sea piedra angular. Muchas gracias, mi hermano.